Vamos a pasar a nuestra palabra de la semana, que viene en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 17. ¿Sí? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta carta de los Colosenses fue enviada por Pablo a causa de algunas dificultades que surgieron precisamente entre los colosenses. ¿Derivada de qué? De que llegaron falsos maestros a judaizar a los colosenses que ya habían conocido la salvación. Y el alcance de esta carta era mostrar la esperanza, toda esperanza del hombre en cuanto a la redención estaba fundamentada en Jesucristo. Nada más, nada más. ¿Por qué? Porque en Jesucristo nosotros podemos ver que hay plenitud, que hay perfección y que hay suficiencia. Solamente en Él. Y es lo que la carta de los Colosenses trata de dar a entender, ¿no? Que la redención del hombre solamente, el perdón de sus pecados era solamente a través de Jesucristo. Y de alguna manera, Pablo lo que hace a través de esta carta es que los colosenses debían tener mucho cuidado en a quien escuchaban, la enseñanza de quien la recibían. Es lo que Pablo les está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que la palabra no viene de parte del Señor, la enseñanza no viene dirigida por el Espíritu Santo, la sabiduría que recibimos es una sabiduría carnal. Son invenciones humanas, son tradiciones. Y nosotros sabemos que lo que la palabra busca en nosotros es precisamente que se siembre para que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo. Nosotros debemos tener plena confianza en Cristo. Y también en esta carta a los Colosenses, lo que nosotros vemos es que los dos primeros capítulos, Pablo les explica a los colosenses en lo que deben de creer. Y en los dos últimos capítulos, Pablo les dice lo que deben hacer. Entonces, a través de esta carta, Pablo lo que les dice a ellos es, no escuchen voces que no tienen que ver con la palabra, voces que no sean auténticas, porque el riesgo que se corre es precisamente que lo que uno está aprendiendo de parte del Señor se convierta en algo que lo distraiga, que lo desvíe del propósito. Aquí, como vemos, dice, Él es antes de todas las cosas. Nos habla de que los preceptos de la vida para la salvación y el fundamento de la doctrina de la fe es Jesucristo. Cristo, en su naturaleza humana, es el descubrimiento visible de un Dios invisible. Por eso vino Jesús aquí a la tierra, para ser visible el poder de un Dios invisible. Y Él mismo lo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta cita tan pequeña nos habla precisamente de que antes de que la creación existiera, Él ya era. Y la creación fue hecha por el poder de su palabra. Entonces nosotros cuando recibimos el poder de la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, las cosas están hechas. Por eso nosotros tenemos que ver si todas las cosas por Él fueron creadas con el poder de su palabra y nosotros fuimos creados por el poder de su palabra. Dice que Él ya sabía, ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hoy somos el resultado del poder de la palabra del Señor. Y si nosotros creemos que Dios es poderoso, que es omnipotente, no tenemos por qué estar temiendo de las cosas que se nos presentan. El Señor nos creó, Él es poderoso. Y esta creación que Él hizo en nosotros es una creación
que por fe tiene que llegar a dar fruto. Porque nosotros sabemos que Dios no ha dejado las cosas a la mitad. Hemos dicho que Dios es un Padre responsable y es un Padre que no deja nada a medias. Toda la obra que el Señor empieza, toda la obra Él la va a culminar. Entonces, todas las cosas que por Él han sido creadas son para su alabanza, para su gloria, para su honor. El poder de su palabra en nosotros debe reflejar el fruto que nosotros tenemos que dar por ser hijos de Él, el fruto que tenemos que dar nosotros por cumplir precisamente el poder de esa palabra en nosotros. Cuando nosotros no podemos hacer algo que vemos que es superior a nuestras fuerzas, es que nosotros estamos descansando en nuestro propio esfuerzo. Dios nos dice que nosotros acudamos a Él con confianza, sin temor, con auxilio, para que Él pueda en nosotros mostrar ese poder, mostrar toda su fuerza, toda su gloria, porque Él quiere ser conocido. Y el instrumento para ser conocido somos nosotros. Toda la obra creada por el poder de su palabra se refleja en la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es el poder de la palabra del Señor en su obra. Y como hijos de Él y como obra del Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle, a darle a conocer, y también con una actitud de agradecimiento, el que podamos entrar en su presencia todos los días, el que podamos compartir con Él lo que está en nuestros corazones, para su honra, para su gloria, por todo lo que Él es, un Dios soberano, el único Dios vivo y verdadero, a través de su Hijo Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Nadie más puede servir de intermediario. Nosotros hemos sido rescatados. Ya nosotros no podemos sufrir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Nosotros somos obra del Señor. Somos la creación. Somos sus hijos. Y como sus hijos, por el poder de su palabra, debemos reaccionar, debemos actuar como sus verdaderos hijos. Vamos a honrar al Señor, dice la palabra que Él es digno de toda la honra, Él es digno de toda la alabanza y Él es digno de toda nuestra adoración.